Los diálogos para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera es tal vez la noticia más significativa y de más profundo alcance en Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional, en atención al compromiso frente a la realidad nacional, además de materializar los mandatos constitucionales, busca promover el debate académico desde la Cátedra de Paz. Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo. ¿No sospecha usted lo que es un país como un viejo animal conservado en los más variados alcoholes? ¿No sospecha usted lo que es vivir entre lunas de ayer, muertos y despojos? En atención del compromiso que la universidad tiene frente a la realidad nacional, es necesario promover de manera constante el debate académico sobre las problemáticas sociales que requieren análisis, propuestas y respuestas del saber pedagógico. Por lo mismo es que esta cátedra se pretende poner en consideración la problemática del derecho a la educación y de igual modo ser proponente en estrategias de materialización pedagógica para la enseñanza del mismo. La Cátedra Pública Formación de Maestros y Educadores para una Colombia en Paz, denominación tomada del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. Para nosotros es fundamental que el Ministerio de Educación haya hablado de la necesidad de la implementación de la Cátedra para la Paz. Haciendo la reflexión dentro del eje nos parece fundamental retomarlo, o sea, estar dentro de los cánones del Ministerio, pero es importante, como te decía, reflexionar sobre qué es eso de pedagogía de paz, qué es cultura de paz, sobre todo porque desde Europa es donde se ha venido construyendo, bueno, desde los años 50, sobre qué significa eso de construcción de paz después de un acuerdo, ahí sí, como dicen ellos, de posconflicto. Y creemos que en las circunstancias del posacuerdo, la educación debe tomar este rumbo y particularmente la Universidad Pedagógica Nacional debe jugar el papel que como formadora de maestros, constructora de nación, le corresponde. Entonces en la universidad hacemos la reflexión y decimos, listo, lo vamos a plantear, pero uno desde lo pedagógico, es decir, cómo la universidad debe hacer la reflexión pedagógica frente a la paz en función de un posacuerdo, o sea, si se llega a firmar no solo el de La Habana, sino también si el ELN se sienta a discutir en la mesa con el gobierno, y en esa medida decir cómo los docentes tienen la capacidad de construir esa paz necesaria en cada localidad a nivel nacional. Entonces, ¿cuál sería la unión? La unión sería, evidentemente, estar dentro del marco de la cátedra del ministerio, pero hacer la reflexión pedagógica y además la reflexión teórica con el movimiento social, que eso poco se ha hecho. O sea, se ha pensado más desde el Estado, desde la relación entre las insurgencias, pero ¿qué tiene que decir el movimiento social, la sociedad civil, la población civil frente a la construcción de paz? Y la universidad debe ser el ente encargado de recoger esas discusiones y aplicarlos en lo educativo y pues también para la construcción de la paz a futuro. Los ejes desarrollados en la Cátedra de la Paz fueron: contexto político y plataforma ética de la paz, pedagogía y agenda de paz, territorios, procesos y proyectos educativos, pedagogía para la paz, la memoria y los derechos humanos, la pedagogía en la ley de víctimas y en los posacuerdos de paz, pedagogía para la reconciliación, debates éticos, políticos y pedagógicos en la formación de maestros. Lo que se ha venido presentando se enmarca en pensar el lugar de la Cátedra de Paz como un lugar donde no solo exponemos ni se presentan los conflictos, ni se caracterizan los conflictos en el marco del conflicto armado, ni las perspectivas en posibles escenarios de posacuerdo, sino que atiende precisamente elementos transversales que estarían vinculados a aportar al escenario educativo, ¿sí? En el marco de lo formativo, que estaría la memoria, la educación en derechos, ¿sí? El lugar de la pedagogía desde su lugar crítico, y siempre con un componente, y es cómo logramos construir propuestas de pedagogía de paz en torno a cada pregunta que nos hacemos. O sea, la temática que hemos venido abordando en la cátedra nos ha permitido no solo hacerla en la universidad, sino irnos a la escuela a pensar cuáles son esos elementos que desde la cotidianidad pueden ser útiles a la universidad y en la formación de los maestros para aportarle a una educación en derechos humanos y a una pedagogía de paz.
La Cátedra de la Paz reconoce las dinámicas y proyectos de formación e investigación que se desarrollan desde los escenarios institucionales, los procesos de movilización social y comunitaria, las construcciones pedagógicas sobre paz, los derechos humanos, la memoria o la historia misma. Lo que he hecho es hacer una mirada en distintos momentos del siglo XX de una relación que es la que se nos convoca a pensar en esta cátedra, que es la relación entre paz y educación. Esa es la relación que quiero problematizar, de un lado en perspectiva histórica a través de 3 momentos que he identificado en la historia nacional que nos pueden ayudar a pensar el presente y que son el punto de partida de la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con los aprendizajes políticos de esa experiencia histórica y con lo que llamaría algunas líneas generales de una propuesta que surge del trabajo formativo que venimos desarrollando también en la línea de formación política y construcción. Hacer esta comunicación distribuida en 2 segmentos. El primero, lo que he llamado, les pido tomarlo como una hipótesis, la contrarrevolución cultural en el país. Y el segundo segmento, más breve, la presentación de un escorzo, de un modelo de enseñanza de los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, o lo que antes llamaban instrucción cívica, pero un modelo historizado. Cuando se habla del debate de ética, se está hablando del debate del deber ser, y no deja de ser complejo hablar de qué puede decir uno de ética y conflicto armado, cuando el deber ser es que no haya conflicto armado, cuando el deber ser es que no hayan causas para que nos estemos matando los unos a los otros. Entonces pienso que la ética apuntaría, siendo pragmático, a cuál sería esa propuesta colectiva de administración de la polis que pueda dar respuestas decentes que eviten los conflictos. El debate frente a los escenarios de guerra y paz está centrado en un lugar de lo ético, ¿sí? En un lugar de lo político que permita precisamente generar cambios, no solo desde la subjetividad, sino que vayan generando condiciones de cómo habitamos, de cómo reconocemos nuestros lugares, de cómo defendemos nuestros derechos, porque la lógica es que si nos ha ganado el creer en solo lo jurídico y en creer en que los problemas y los conflictos se resuelven simplemente por la vía de la indemnización económica, es que la lucha por los derechos y la indignación por las injusticias están siendo completamente matizadas e invisibilizadas, y por eso los procesos de movilización que deberían traducirse en la formación política y el lugar de la pedagogía para tramitar los conflictos desde la exigencia y la garantía de los derechos, pues están siendo completamente relegados. Algún día en el mundo lograremos la paz, no más hambre ni guerra, volveré a mi hogar. La Cátedra de la Paz de la Universidad Pedagógica Nacional aporta a la fundamentación pedagógica para la materialización de los compromisos de la Ley de Víctimas y de los proyectos de posacuerdo en cuanto a verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición. La víctima es el resultado de un determinado procedimiento discursivo que la categoriza y estigmatiza de forma interesada, entre otros, para el proyecto oficial, para la ONG, para la representación en una mesa de negociación que necesita legitimarse nacional e internacionalmente, para ganar unos voticos, para la bandera política, para que el proyecto sea aprobado. Es decir, la víctima se asume pasiva, desprovista de agencialidad y de capacidad para rebelarse, oponerse, dirimir, resistir desde lo cultural y lo político. En general, su resistencia se lee desde la capacidad de aguante para seguir sufriendo. La propuesta que se planteó en la cátedra frente a la pedagogía en la Ley de Víctimas estuvo centrada en algunos componentes, precisamente para hacer una valoración crítica de la ley. Uno, como elemento fundamental, tomé la eficacia simbólica y el papel del fetiche de las normas jurídicas como un lugar precisamente
de posibilitar pensar el lugar de la pedagogía al interior de un espacio jurídico que fue creado precisamente para reconocer una problemática que está enmarcada en el contexto del conflicto armado, pero que ha imposibilitado precisamente avanzar en materia de verdad, justicia y reparación como elementos centrales de la ley. ¿En qué ha consistido el papel de la eficacia simbólica y el fetiche? Es que realmente se ha creído que la ley de víctimas, en el marco también de su centralidad como víctimas y el papel de la restitución de tierras, es un lugar para transformar la dinámica de conflictividad social y generar unas condiciones para las víctimas frente a los escenarios de violación, digamos, permanentes que se han venido produciendo. Un concepto muy interesante que es pensar en las estrategias para ampliar las esferas públicas del duelo. En la medida en que la esfera del duelo de uno sea muy pequeña porque atañe solamente a la gente que le importa a uno, porque es cercana, porque se parece a uno no le duele, digamos, la muerte de esos otros que desde el miedo han sido construidos como enemigos o como culpables o como merecedores de algo. En una sociedad, digamos, donde todavía los reflejos no se han roto, no se han, digamos, atrofiado, la gente es capaz de reaccionar frente a la violencia contra los otros y en la medida, digamos, de la humanidad, de la dignidad humana, la gente puede, digamos, abarcar la pérdida, digamos, que implica la negación de esos otros como posibilidad, como algo que también te afecta. Pero si uno solo le afecta, pues lo que se parece a uno, los ámbitos son muy pequeños. Entonces el reto desde la perspectiva psicosocial es cómo hacer para que la normatividad jurídica que está escrita se plasme, digamos, en las prácticas cotidianas, porque es que el problema de los derechos humanos no es jurídico, sino es cultural. La Cátedra de la Paz también sitúa una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria, los derechos humanos y las matrices ético-políticas que la estructuran. Hay un elemento que, digamos, es avisorador, que construye horizontes de sentido desde la perspectiva de este grupo de investigación, y es cómo la memoria tiene una potencia para la formación política y que allí tiene cabida las mediaciones educativas, y en este sentido el abordaje político del pasado permitiría rearticular los registros del pasado con la formulación de apuestas de construcción de futuro. Pero yo simplemente quiero terminar diciendo que a mi modo de ver, esta comisión histórica o una parte de esta comisión histórica ha contribuido a romper el monopolio de una verdad oficial sobre la violencia en Colombia. Y me refiero a lo siguiente, no estoy hablando del mundo académico, no estoy hablando del mundo universitario. En el mundo académico y en el mundo universitario ha habido mucha investigación histórica y social en las últimas décadas y una parte de esa información rompe con las verdades oficiales. Pero eso permanece allí en el mundo académico, en el mundo universitario. Ahora estamos hablando de una comisión oficial que es reconocida por el Estado colombiano. Se hace necesario, como nunca, algo que se ha movido durante bastante tiempo y es un gran pacto nacional por la educación, pero un pacto que requiere criterios y requiere tener colocaciones claras sobre el sentido de lo público, sobre el sentido de la financiación de la educación, sobre el sentido como la educación entrega lo que serían esas apuestas básicas para construir democracia. ¿Cuáles son los sentidos que encontramos, cuáles son los sentidos que encuentra la escuela para entender y hacer memoria? Entonces, no solamente nos vinculamos a las herramientas y a las estrategias que pueda crear el centro de memoria, que puedan crear otras instituciones, sino cómo desde adentro y desde nuestras necesidades y dentro de la cotidianidad que puede crear el aula, para quienes son maestros lo saben, podemos construir y podemos hacer un diálogo con eso externo, con lo que se está debatiendo y desde donde se están construyendo los ejercicios de memoria y de ejercicios de elaboración del pasado, elaboraciones de traumas. La escuela vive diariamente, ya no se convirtió en algo de periferia, sino la escuela en todas sus dimensiones es parte de las elaboraciones del conflicto, carga en sí una memoria y carga en sí unos trazos corporales de lo que hemos sido los sujetos del conflicto, carga una historia de remembranzas y carga una historia de acudir al pasado
que normalmente se cierra la puerta y no las hemos elaborado. Entonces, ¿cómo como institución y como espacio nos asumimos para estas elaboraciones? Lo que ha sucedido en los últimos 30 años, con más de 15 procesos de conflicto armado que han pasado por procesos políticos de negociación, han demostrado que lo más difícil no era que se sentaran a negociar, lo más difícil no era que llegaran a un acuerdo político firmado en un papel, sino lo más berraco era lo que estaba después de eso. Cómo la sociedad podía contener los conflictos que no solucionaban en el papel. En un escenario de posacuerdo, para no seguir llamándonos a mentiras, no se van a solucionar todos los dilemas, problemas, conflictos, ni estructurales ni no estructurales de la sociedad colombiana. Lo que requerimos son actores sociales potentes, fortalecidos, con criterio, que hagan esas transformaciones en esta sociedad. Y en eso la educación va a tener un papel fundamental. Jares en 1991 nos dice que educar para la paz implica concebirla como un proceso educativo continuo y permanente, o sea, no es una cátedra de la paz solamente. No vamos a resolver el problema de educar para la paz en los colegios y en las universidades con una cátedra. Necesitamos construir un enfoque ético-político transversal a la formación desde las familias, básica y media, y universidades y organizaciones sociales y populares, para hacer una educación para la paz, que no es porque hablamos de paz, sino que es que cuando se crearon los derechos humanos, se crearon para buscar la paz. Los derechos humanos y la educación para la paz nacen después de las 2 grandes guerras mundiales que hemos tenido en el mundo. Hemos venido adelantando una serie de acciones encaminadas a la comprensión del conflicto armado a través de la cátedra, específicamente con la temática relacionada con las pedagogías de la memoria. Ello básicamente se configura de un relato del pasado reciente y mediante su significación procura la recuperación de varios escenarios, específicamente escenarios que se han venido debatiendo a través de la historia, de esa historia de nuestro pasado reciente, y de ahí en adelante ha configurado grandes elementos que refieren a, digamos, historizar nuestro pasado en concreto, y de ahí en adelante compaginar en los procesos formativos con estudiantes, y específicamente la cátedra ha permitido ese, digamos, elemento en primer lugar. La memoria del olvido, digamos, no son ni buenos ni malos en sí, sino cómo dialoga lo que la gente quiere recordar, por qué, para qué sentido hay, cómo no confundir lo político con la ideologización de la memoria, sino, digamos, pensar en lo político en términos de lo público, y cómo podemos pensar en el sentido de lo fluido, digamos. Por eso el poema dice: la memoria no puede ser como espina que se clava nuevamente en la herida abierta y palpitante, ni semilla del odio, ni atadura, ni nostalgia sombría. La memoria es como agua, agua que corre y deja huella, al tiempo que limpia y alimenta la tierra para que nazcan nuevos frutos. Esa es la memoria que nos interesa a nosotros construir con las personas como nosotros, porque es que no son como los victimarios, las víctimas, la sociedad civil, sino, digamos, qué tipo de sociedad hemos construido y podemos construir entre todos. La singularidad de los contextos, las instituciones o las prácticas educativas hacen posible deducir algunas rutas de formación para el desarrollo de nuevas generaciones reflexivas y comprometidas con sus espacios vitales y de actuación política. Una de las cosas más importantes que nosotros pensamos que debe tratar de darse como reflexión en el marco de la Cátedra de Paz tiene que ver con la narrativa testimonial, porque en un momento en el cual se ha pasado un poco en el campo de la investigación a pensar en los sujetos y en la importancia de lo que son los sujetos como tal, esto hace que nos volquemos hacia un tipo de producción que tiene que ver con lo testimonial. Consideramos que la narrativa testimonial tiene un lugar, o puede llegar a tener un lugar importante en las cátedras de la paz, como una posibilidad de entrada que interpela la emotividad de los sujetos y que puede llegar a permitir que la historia reciente sea abordada más allá de un contenido de clase. En esa medida, entonces, hay como una especie de cruce entre 2 campos por un momento histórico importante que tiene que ver con el campo político y el campo cultural, que va llevando a que la narrativa testimonial se posicione en esos 2 terrenos. Por un lado, en el marco de la denuncia, como en el ámbito político, y por otro lado, en el ámbito cultural,
como un espacio en el cual, digamos, los sujetos que no podían hablar frente a unas condiciones de represión pueden empezar a testimoniar e inclusive a controvertir la historia oficial que se estaba haciendo de lo que había ocurrido en regímenes represivos. Dentro del marco de los proyectos de investigación que se vienen desarrollando en la Universidad Pedagógica, hemos desarrollado una propuesta pedagógico-didáctica que presentamos también en el marco de la Cátedra de la Paz y que los invitamos a consultar. El sitio es www.cuentoparanolvidar.com. Ubicar las narrativas testimoniales como una posibilidad de hablar de algo que otras fuentes no nos hablan, y es como el sujeto vivió, sintió y percibió una serie de acontecimientos históricos. Entonces todo eso, para pensar en la configuración de los sujetos, las narrativas se convierten en un instrumento bastante poderoso en ese sentido. Estos son todos los desaparecidos de la Vereda La Esperanza. En ellos se encuentra mi esposo, quien es este que se encuentra aquí, mi hermano Juan Carlos, y aquí tenemos a mi hermano Octavio, y allá se encuentra María Irene, que fue detenida desaparecida por el ejército. Solas no lo haremos, necesitamos más, pues la paz es de todos, la vamos a luchar. ¿Cómo tramitar las memorias traumáticas producidas en el contexto de la violencia política? ¿Qué se produce en el encuentro entre la víctima y el victimario? ¿Qué acontece en este encuentro? ¿Es posible continuar hablando de las víctimas en Colombia como personas lejanas que nada nos interpelan? ¿Cuáles son los modos en que maestros y estudiantes, padres de familia y todo colombiano narra, interpreta y recuerda el pasado violento individual y colectivamente? ¿Qué soportes de memoria reconstruir desde las múltiples posiciones de la víctima, del victimario, de los sobrevivientes, de los testigos, de los afectados por estas ecologías de violencia política? ¿Y qué significa asumir la demanda social, política y educativa sobre la paz, la reconciliación y el perdón? Sentir, pensar y convocar a las palabras que vengan en nuestra ayuda para intentar dar respuestas a estas preguntas es un ferviente clamor por la paz. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Llevamos, quiéranlo o no, llevamos, quiéranlo o no, entre una niebla de dudas y el jugo de secretas alegrías, una parcela de sueños para que en ella crezcan las hierbas aromadas del poema, del poema. Entre ella canto, bailo, bailo, canto, canto, bailo y conspiro con